Me alegra mucho que esté aquí. Me alegra mucho que esté aquí. Amén. Desde Barranca Bermeja. Gracias. Julio, bendiciones. Mil gracias. Un abrazo gigante, Yurani, bendiciones. Quizá bendiciones. Un abrazo gigante. Las que están en Europa a esta hora de la mañana, que son las 10. Bendiciones también. Un abrazo para todas. En Estados Unidos, en México, en Perú, Ecuador, bendiciones. Argentina, Islas Canarias, bendiciones. Un abrazo gigante. Bueno, hoy quiero que leamos la palabra y antes de ello vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor, háblame en esta hora, háblame en este momento. Amén. Hemos estado en un tiempo de adoración y de alabanza, pero cuando entramos a la reflexión de la palabra, vamos a orar para que el Señor tome el control de nuestras vidas, de nuestra mente y de nuestro corazón, porque necesitamos realmente poner por obra su palabra en nosotros. Y necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento, nuestra mente, para que eso suceda. Cierre allí sus ojos donde usted está, cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias. Gracias por este tiempo, por este momento. Gracias, Santo Dios de Israel, porque me da esta gloriosa oportunidad de levantarme contra las fuerzas de mi cuerpo y de mi carne que no se quería levantar, porque somos humanos. Señor, gracias por este momento. Háblame, Señor, en esta hora para que pueda poner por obra tu palabra en mi vida. En tu nombre, Santo Dios de Israel, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Santo Dios de Israel. Gloria al Señor. Me alegra mucho, lo felicito y lo felicito a usted que se ha levantado en esta madrugada, en esta búsqueda del Señor. Vamos a ir a la palabra. Quiero compartir con ustedes Primera de Corintios. Para las que están allí, que me puedan anotar por favor un momento para que no nos perdamos con los versículos. Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33. Vianet, mil gracias por tus buenos deseos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. No erréis, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. En algún momento había hablado sobre no errar y hablaba con mi mamá en esta semana, en estos días, y llegaba a mi mente este versículo. Y es increíble todo lo que el Señor te puede decir con un solo versículo. Es increíble que tú de pronto lo hayas estudiado y reflexionado, pero el Señor le da la vuelta al versículo y te dice, ¿qué conversaciones estás teniendo? Es que yo no quiero tener conversaciones equivocadas, yo no quiero tener malas conversaciones y según creemos que nuestras malas conversaciones son con personas que no conocen a Cristo. Nosotros, yo siempre he dicho, estamos tan equivocados a veces de la figura de Cristo porque a veces creemos que desechar al que no conoce la palabra, desechar a toda aquella persona que no va por el camino del Señor porque nos va a corromper. Pero ¿qué conversaciones estamos teniendo con aquellos que también se hacen llamar hijos de Dios, que sí están corrompiendo nuestro espíritu? Porque todo viene de una conversación. Con las personas que yo me rodeo y con las cuales yo hablo, puedo estar hablando cosas que me matan. Hay conversaciones que matan. Hay conversaciones que dañan. Hay conversaciones que destruyen. Hay conversaciones que desaniman. Por el contrario, hay otras conversaciones que te animan. Y vamos a lo espiritual. ¿Qué conversaciones estamos teniendo para crecer más en mi búsqueda con Cristo? O por el contrario, ¿qué conversaciones estoy teniendo que están corrompiéndome esas buenas costumbres que el Señor me ha dado? No podemos retroceder. Si yo creo que este versículo solamente es para que yo no me reúna con personas o no tenga conversaciones con personas que no tienen conocimiento de la palabra del Señor, no es así. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, así que yo no voy a hablar con gente que no conoce de Dios porque eso no me ayuda. Pero estás teniendo conversaciones con personas que sí conocen de Dios, pero te dañan, te lastiman, te destruyen, te desaniman. Cada vez que hablas con esa persona, tu fe mengua.
Cada vez que tienes conversaciones con esa hermana de la iglesia o ese hermano de la iglesia o esa persona que dice que es conocedora de Dios, te confunde. Entonces no te está ayudando. Entonces es una conversación que corrompe las buenas costumbres. Esa buena costumbre que el Señor te ha dicho, ora, pero ya no tienes ganas de orar, ayuna. Pero es que yo escuché que ya ayunar no es necesario. Esas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué estamos escuchando y qué conversaciones estamos teniendo? Si antes ayunabas más porque habías tenido esa costumbre buscando al Señor, orando y habías entrado en esa búsqueda del Señor y el Señor te había hablado y te había dicho, búscame, llénate de mí. Pero llegó un momento que empezaste a tener conversaciones equivocadas, donde te están diciendo no es necesario ayunar porque el ayuno no es necesario. No es necesario orar tantas veces porque la oración, tú hablas con el Señor todo el tiempo. No es necesario que tomes tiempo para el Señor. Antes tomabas más tiempo para el Señor. Tus conversaciones han hecho que cambies tus buenas costumbres. Y vamos para otras costumbres. ¿Te has empezado a reunir con personas que no te están sumando en tu crecimiento intelectual? Por el contrario, antes tenías mejores modales. Esos modales que te dieron tus padres, que no gritabas, esos modales que no habían palabras soeces de tu lenguaje, esos modales en los cuales para ti era importante mantenerte en la compostura, esos modales que le decimos en Colombia la urbanidad de Carreño. Se acabaron esos modales porque empezamos a tener conversaciones equivocadas. Porque ya no es importante el buenos días, el buenas noches, el muchas gracias, el Dios le bendiga, el hasta luego, el es usted muy amable. Ya no es importante tener la urbanidad de Carreño en nuestras costumbres. Entonces, creemos a veces que las conversaciones que corrompen son hablar con personas que no conocen de Dios o hablar con palabras soeces. Y no, yo puedo perder mis buenas costumbres, esas buenas costumbres que te dieron en la crianza, donde te enseñaron a respetar al otro, donde te enseñaron a no mentir, donde en tu casa te dijeron, no decimos mentiras, no lastimamos a los demás. O si no te lo dijeron, has tenido conversaciones con alguien que te ha dicho, es necesario hacerlo. Esas conversaciones que alguien te dice, aprendamos a perdonar, el Señor sana. Todas esas conversaciones que me suman y que no corrompen esas buenas costumbres que el Señor está depositando en mí. Porque en algún momento de la vida pudimos no haberlo sabido todo. Pero Dios envía personas, gente capacitada, que te empieza a decir cosas y tú dices, wow, necesito trabajar en esta área de mi vida. Pero si yo estoy teniendo conversaciones que lo único que están haciendo es retrasar mi vida, creyendo yo que está creciendo. Hoy vemos y nos damos cuenta, los jóvenes de hoy en día no son los mismos jóvenes de la época suya y mía. Yo que estoy en el tercer piso, pero es diferente. Hoy en día difícilmente un adolescente le dice a usted señora o señor. Sí señora, sí señor, porque las costumbres se han perdido. Las buenas costumbres se han corrompido. Ya no es muy difícil que la gente diga muchas gracias o a la orden. Es muy difícil que usted llegue a un supermercado y usted salude y dice buenos días y no, siga, difícilmente. Las buenas costumbres se han perdido. ¿Pero por qué? Por esas malas conversaciones. Alguien te lo hizo y tú terminas haciéndolo, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es esa mala conversación? Escuché a la persona equivocada. ¿Usted por qué saluda tanto? ¿Usted por qué a toda hora saluda tanto? Yo soy una mujer muy saludable, desde lo saludable físicamente y lo saludable emocionalmente y lo saludable desde mi salud, pero también de saludar a las personas. Buenos días, buenas noches, bendiciones, buenas. Voy por la... Buenas noches, adiós. Eso pasa mucho. Esas buenas costumbres se perdieron.
Hay que tanto saluda. Hay gente que mejor, como no me saluda, no lo vuelvo a saludar, se vuelve el aire, porque perdimos las buenas costumbres, nos dejamos contaminar. ¿Y qué cosas hoy le estoy permitiendo yo a otro que me haya contaminado y que yo tenía una buena costumbre y dejé de hacerlo porque simple y llanamente otro me dañó y me corrompió? En esta madrugada analicemos qué buena costumbre perdimos. Qué buena costumbre perdimos desde el día que hablamos con X persona. Qué buena costumbre perdimos desde el día en que escuché a tal persona. La palabra del Señor a mí me dice en Primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. El Señor nos dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero el corazón se daña, y cuando el corazón se daña, el corazón se corrompe y el corazón ya no quiere hacer cosas buenas, y el corazón cuando se corrompe ya no quiere acordarse de esas buenas costumbres, de esas buenas costumbres de comportarse de la manera correcta, de respetar al otro. Yo necesito empezar a analizar hoy qué buena costumbre yo tenía, esa costumbre que mi mamá me enseñó, mi papá me enseñó. En el colegio me enseñaron una buena costumbre porque en los colegios también enseñan cosas buenas o también cosas equivocadas. Pero yo debo tomar todo lo bueno. Yo tomo todo lo bueno y de todo eso bueno me edifico. Pero yo no voy a poder tomar todo lo malo que la gente tira sobre nosotros y entonces voy a cambiar mis malas costumbres, mis buenas costumbres y transformarlas en malas. ¿Qué costumbres hoy? Y yo quiero que usted sea muy honesta en esta madrugada. ¿Qué costumbre hoy dejamos de hacer? Dejamos, usted se tomaba un vaso de agua, algo tan sencillo como esto. Tomar agua es saludable. Tomar agua es saludable. Pero usted no, usted tomaba mucha agua. Y algún momento de su vida alguien la criticó por eso. Y usted desde ese momento que alguien la criticó por tomar agua, usted ya dejó esa buena costumbre y no volvió a tomar agua. Algo como esto. Eso es un ejemplo. Entonces, a veces no analizamos la palabra, los versículos y creemos que no, las conversaciones son otras cosas. Lo que el Señor a mí me está diciendo es de esas malas conversaciones es no hablar con los impíos, no hablar con aquellas personas que no conocen del Señor. No, hay gente que conoce del Señor. Hay gente que es trigo y hay gente que es cizaña. Y hay gente que es cizaña que daña las buenas costumbres. Yo iba a la iglesia X y X y X días hasta que tuve tal discusión, tal diferencia con esta persona y no volví. Eso es perder las buenas costumbres. Dejé de ir a la iglesia y reunirme en familia porque tal persona me dañó con su mal comentario. Y yo dejé de llevar mi familia a la iglesia por X persona. Perdí una buena costumbre y me dejé dañar por alguien. Y es gravísimo, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa persona corrompe a la otra y tú dejas de hacer lo bueno que hacías y ya no lo hiciste más porque te dejaste dañar, porque te dejaste dañar. Y que el Señor nos ayude. Qué buena costumbre teníamos, qué buena costumbre teníamos en hacer algo y dejamos de hacerlo porque le permitimos a alguien que nos dañara. Y en esta madrugada, digámosle al Señor, Señor, yo tenía esta buena costumbre. Usted se va a acordar allí en su corazón y le va a decir, Señor, yo tenía esta buena costumbre.
de buscarte, de llenarme de ti, ahora la estoy empezando a traer a mí. Yo tenía esta buena costumbre, Señor, y la dejé porque me dejé dañar, porque me dejé corromper, porque le permití a otro que me dañara. Y sin darme cuenta, hasta hoy me estoy dando cuenta que me dejé dañar con una conversación con alguien que conocía tu palabra, con una conversación con alguien que decía ser hijo tuyo o hija tuya y me corrompió y me permití corromper de esa persona, que dejé de hacer esa buena costumbre. Y es bueno reconocer nuestros errores. Es bueno reconocerle a Dios y decirle, Señor, perdóname, tenía esta buena costumbre y ya no la volví a hacer, porque nos dejamos corromper de otra persona. Muchas veces menguamos en nuestra vida espiritual porque nos dejamos corromper de otra persona. Nos dañan y por eso nos dejamos corromper, porque tenemos conversaciones equivocadas. La palabra del Señor dice, no devolviendo mal por mal. Si alguien me corrompe, es no permitirlo, es analizarlo, es reconocerlo y decir, Señor, no me voy a dejar contaminar. Señor, dejé de tener esa buena costumbre, pero hasta hoy rompo esa cadena. Hasta hoy, Señor, rompo esa cadena. Señor Jesús, hasta hoy. Señor, voy a tomar esa buena costumbre que tenía para mí. Voy a tomar esa buena costumbre que tenía para mí. Señor, ayúdame a tomar esa buena costumbre nuevamente. La había eliminado de mi vida, había sacado esta buena costumbre de mi vida y no me di cuenta que la había sacado. ¿Cuántas buenas costumbres? Dejaste de hacer deporte, dejaste de trotar, dejaste de ir a cuidar tu cuerpo porque alguien te criticó. Dejaste de caminar, de trabajar y oxigenar tu cuerpo porque alguien te criticó. Algo tan sencillo como eso. Dejamos buenas costumbres porque a alguien cercano le permitimos que nos corrompiera. ¿Con qué? Con un mal comentario. Alguien nos dañó y desde algún momento de la vida empezamos a cambiar y no nos dimos cuenta porque el inconsciente empezó a trabajar en el fondo y dejamos la buena costumbre porque nos corrompieron con una mala conversación. Así que tengamos mucho cuidado, porque la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Una lengua perversa quebranta nuestra vida, quebranta nuestro espíritu. Necesitamos ser conscientes de la importancia de no dejarnos dañar y fácilmente puede suceder. Y fácilmente nos estamos dejando dañar y no nos estamos dando cuenta. Nos estamos dejando dañar y no nos estamos dando cuenta. Nos estamos dejando dañar y no nos estamos dando cuenta. Así que, ¿qué tan importante es que en este día, digámosle, Señor, Dios Santo de Israel, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por esta hermosa oportunidad. Bendito Dios. Ay, mami. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, santo. Oh, santo. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor y a pensar en esa situación que corrompió una buena costumbre. En esa situación, no tanto en la situación. ¿Cuál fue esa buena costumbre que perdiste? ¿Cuál fue esa buena costumbre que perdiste? Tú sabes y yo también. Y yo le voy a confesar que yo perdí una muy buena costumbre por alguna situación de mi vida. Usted debe confesarle al Señor qué situación llegó a tu vida en que perdiste una buena costumbre. Ya no te cuidas, ya no cuidas a los tuyos, ya te dejaste llevar en que no es necesario hacer esto o aquello porque
escuchaste una conversación equivocada, te dejaste corromper. Hay muchas situaciones que nos corrompen y no nos damos cuenta. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle, Señor, perdónanos. Señor, perdónanos porque nos hemos dejado corromper por alguna conversación, Señor. Teníamos esta buena costumbre de hacer esto, de hacer aquello. Señor Jesús, y ya no lo hemos hecho, Señor. Ya no lo hacemos, Señor Jesús. Ya no lo hacemos, Señor Jesús. Pero tú puedes, Santo Dios de Israel, tomar el control de nuestra vida, Padre Santo, y ayudarnos, Señor Jesús, a caminar conforme a tu palabra. Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor Jesús, a caminar y entender, Santo Dios de Israel, a caminar y entender cuál es la manera correcta, Santo Dios. Padre Santo, ayúdame, Señor Jesús, ayuda a cada una de las personas que están allí conectadas. Tú conoces su necesidad. Tú conoces, Santo Dios de Israel. Llénanos de ti porque te necesitamos, Señor Jesús. Grande eres tú y maravillosas son tus obras. Señor, habla en nuestro corazón y recuérdanos en esta madrugada cuál es esa costumbre que teníamos buena, que ha sido corrompida, Señor, y ha sido cambiada y ha sido eliminada de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. En tu nombre, Santo Dios de Israel, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante para todas. Bendiciones de lo alto. Gracias por conectarse a un devocional más de Poderosa en la intimidad con Dios. Siendo la voluntad del Señor, nos vemos el lunes en un nuevo devocional de Poderosa en la intimidad con Dios, o martes les estaré colocando el post para que nos conectemos. Amén. Un abrazo gigante, bendiciones de lo alto. Dios les bendiga. Cuídense mucho y que tengan un feliz y fantástico fin de semana. Bendiciones para todos. Nada nos detiene. Somos tu voz radio. Lejos de las preocupaciones.